de este año y pues tenemos el honor de tener al doctor Pedro Lomónaco. Le agradezco mucho la aceptación de estar aquí. Pedro es ingeniero civil de la UNAM. Después hizo una maestría en el IHE en Delft, en Holanda. Y finalmente hizo en la Universidad de Cantabria en 1999. Después, bueno, actualmente está trabajando en la Universidad Estatal de Oregon, en el Laboratorio de Investigación de Oleaje Hinsdale o Hinsdale Wave Research Laboratory, donde ya tiene varios años trabajando y también da clases en la Escuela de Ingeniería Civil y de Construcción. Tiene más de 25 años de experiencia, tanto en la academia como en la industria. Tiene más de 90 artículos en publicaciones y en journals y como proceedings de conferencias, más de 60 reportes técnicos, tanto nacionales como internacionales, aunque supongo que nacional significa internacional para nosotros, ¿no? De proyectos que ha realizado. Y su trabajo está sobre todo relacionado con la modelación física y numérica de oleaje, propagación y generación, interacción de oleaje estructuras, estabilización de estructuras costeras y submarinas, comportamiento de estructuras flotantes, caracterización de convertores de energía de oleaje, tecnología offshore de eólica, hidrodinámica, protección de erosión de estructuras y el comportamiento de ondas largas en aguas someras. Y sin más, pues le doy la palabra a Pedro para que comience con su presentación. Y muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Cristian, y encantado de estar aquí y de colaborar y de presentar un poco de algunos de los ensayos que hemos hecho recientemente. Voy a compartir, ¿puedo compartir mi pantalla? Hay un Ah, cuadrito con una flechita ahí. Por ya. cierto, no mencioné que Pedro también nos ayudó mucho con la definición de nuestro canal de oleaje que tenemos allá en CISAR, por cierto. Sí, gracias. Y bueno, de eso, lo que decías de los informes técnicos, de los informes técnicos que he presentado, que algunos son en México, algunos son cuando estaba en el Instituto de Ingeniería en México y luego en Comisión Federal de Electricidad. Y algunos de esos informes son nacionales, vamos a decir así, para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, lo que he preparado es una presentación que habla muy específicamente de dos temas y trataba bueno, de abarcar aspectos que pudieran ser interesantes para los ensayos que puedan hacer en CISAL. Y la idea es de que a pesar de que van a ver aquí pues cosas un poco específicas, si quieren, de los ensayos que hemos hecho aquí en Oregon State, algunos de los ensayos que hemos hecho aquí, eh, la idea es que continuamente vayan viendo o observen cosas y traten de crear digamos que esto como si fuera un brainstorming, ¿no? Que empiecen a generar ideas de cosas y aplicaciones que se puedan hacer en su laboratorio, que es lo que para mí tiene más sentido, ¿no? Que esto, pues que les cuente no sea como miren las cosas que se hacen aquí, sino que también las cosas que podrían ustedes hacer en el laboratorio, ¿no? Entonces, basado en los últimos ensayos que hemos hecho, pues les iré contando. En algunos aspectos me iré un poco más rápido, en otros haré un poco más de hincapié, pero al final pues podemos eh, comentar. Estoy abierto a preguntas y podemos hacer una sesión, digamos, más coloquial de lo que hacemos, de alguna pregunta que pudieran tener o algunas ideas que pudieran tener para hacer en, en su laboratorio, ¿no? Entonces, el título de la presentación es súper amplio. Podríamos hablar horas y horas de estos dos temas. Y lo que quise es, bueno, pues eso, hablar sobre la interacción entre las estructuras y el fluido, en este caso sería oleaje, y la estructura y el sedimento, pues básicamente eso es, el sedimento está sujeto a la acción del oleaje. Entonces, pues para abarcar algún tema que, como me recomendaba Cristian, pues abarcar, comentar
que no se ha hecho o que se podría hacer en su laboratorio. Y una disculpa, muchas de las imágenes que van a ver pues van a estar en inglés, entonces basado en otras presentaciones que hemos hecho o los productos que hacemos aquí, ¿no? Entonces, esto es algo que probablemente ya saben, pero para mí era importante hacer hincapié en el tema de que por qué se hacen ensayos físicos. Y esto es interesante, sobre todo cuando dialogamos con clientes o la administración o inclusive nuestros propios colegas e investigadores, por qué todavía se quiere o se necesita hacer ensayos de modelación física, ¿no? Y la imagen de la derecha, pues es un ejemplo perfecto de por qué. Pues porque estamos hablando de uno de los medios más complejos en el que hay una interacción entre el agua, el oleaje, el viento pues los fenómenos que podría haber, la interacción entre ellos, que están en todas las escalas, desde la escala de las pequeñas gotas que ven ahí volando hasta el tamaño del rebase que puede ver ahí pues que es más o menos la mitad de la altura de los aerogeneradores, que podrían tener más o menos, no sé, en este caso se ven pequeños, parecen de 80, perdón, de 4 o 5 megavatios, pues a lo mejor esto es una cosa que tendrá pues 80 metros de altura, pues son rebases de esa altura, ¿no? Y ese proceso, que es fundamentalmente aleatorio, pues tiene el inconveniente de que pues no podemos a priori con las ecuaciones que tenemos ahora y con los modelos numéricos actuales, pues no los podemos resolver. Entonces, necesitamos hacer ensayos en modelación física. Y eso no elimina la posibilidad de hacer ensayos numéricos, que eso es lo que pues en general está ahora más en boga, ¿no? Pues probablemente en los años 90, después de 50 años de auge de laboratorios y ensayos de modelo físico, la introducción o el avance de ordenadores y de computadoras en el mundo y de modelos numéricos parecía que iban a eliminar la posibilidad de hacer ensayos en modelo físico en el mundo. Y muchos de los grandes laboratorios que existían en aquella época en distintos países y además en general estaban siendo eh, eh, administrados por el gobierno, como el Centro de Investigación de Estados Unidos, el USACE, ¿no? El Cuerpo de Ingenieros, tiene su laboratorio, el CEDEX, el ENEC en Portugal, muchos de esos laboratorios, en Canadá también, el NRC, tenían una serie de laboratorios que estaban subvencionados por el gobierno y que vieron que no tenían futuro y empezaron a cerrarlos en los 90. Algunos de ellos quedaron completamente cerrados y desaparecieron. Pero repentinamente, o no repentinamente, pero bueno, al cabo de 10 o 15 años, empezaron a darse cuenta que se necesitaban datos para poder validar los modelos numéricos que ustedes ven, que ven aquí, ¿no? Al lado izquierdo. Y pues la idea de esta imagen es que vean pues la capacidad que hoy en día se puede tener con la modelación numérica, pero pues esa modelación numérica sigue siendo como la que ven en las películas de San Andreas que muestran, o la de la tormenta perfecta, que muestran olas que son imposibles, que son físicamente irreales. Y eso se debe a que los que hacen la modelación numérica en las películas no son ingenieros como nosotros, o científicos que saben lo que es la información, o sea, pueden constatar y validar los modelos numéricos. Por eso necesitamos todavía los modelos numéricos, y la mayoría de los ensayos que hacemos nosotros son ensayos que no tienen intención de resolver un problema específico, sino de entender los procesos para poder validar modelación numéricas. Todo lo que van a ver por aquí son ensayos que han sido utilizados para validación numérica, no son para resolver problemas específicos. Un poco de historia. El laboratorio empezó en 1972, hace 48 años, y hoy en día tienen 2 instalaciones experimentales, un canal y un tanque de oleaje multidireccional. Y antiguamente, pues el canal fue construido en un sitio donde no había prácticamente nada,
y estaba al aire libre. Como pueden ver en la imagen, pues se realizaban ensayos, pues no solo al aire libre, sino que además, pues sujetos a las inclemencias del tiempo. En este caso estaba lloviendo, nevando, no nieva tanto aquí, pero bueno, en este caso es una foto anecdótica. El plan era crear un laboratorio inclusive con viento encima del canal, cosa que al final se desestimó. Y pues como pueden ver, pues desde aquellas épocas pues se tenían unos instrumentos pues que esos han evolucionado. La gente no sigue estando más o menos igual, pero los instrumentos sí han evolucionado y bueno, fundamentalmente lo que se tiene es esto, un laboratorio que presta servicios a la investigación fundamentalmente, ¿no? Hoy en día se ve así, es un edificio que tiene 2 naves. En la nave que ven aquí es donde tenemos el canal, protege el canal, y ahora hay otros laboratorios, laboratorio de estructuras, laboratorio de geotecnia y un simulador para coches y camiones, un simulador numérico. Y luego tenemos en esta nave lo que es el tanque multidireccional. Entonces, estos son una serie de ejemplos de tipos de ensayos que se han hecho a lo largo de los años. Pues prácticamente, como me gusta decir, todo lo que pueda meterse en el agua, pues ha sido ensayado pues, en estos 48 años, sobre todo por el tema de la investigación. ¿Y por qué? Pues porque hay una serie de instancias, en este caso académicas y federales, que es el Departamento de Energía y el National Science Foundation, que ponen dinero para que los investigadores vengan aquí a investigar. En el National Science Foundation, digamos, sería algo parecido a lo que sería CONACYT en México, ¿no? Entonces, ya recientemente, desde el 2004 al 2014, durante 10 años, el laboratorio fue apoyado por la NSF. Antes era la Office of Naval Research, o sea, era más marítimo que costero. Y NSF lo que ha hecho, le dio una vuelta en la dirección de las investigaciones que se hacen, más ahora relacionadas con aguas someras, tsunamis e inundación. Y en ese programa prácticamente se renovó en el 2016 y estamos ahora a punto de renovar otros 5 años de apoyo económico de NSF, que lo que hace es pagar más o menos el 50% de los costes operacionales del laboratorio para hacer ensayos para otros investigadores que tengan un proyecto de investigación pagado por NSF también, ¿no? Y bueno, formamos parte al mismo tiempo de otra instancia que es el PIMEC, el Pacific Marine Energy Center, a través del cual ahora tenemos un programa parecido a NSF, con el programa de NSF que les paga, en este caso, a la iniciativa privada para hacer ensayos de dispositivos de aprovechamiento de energía, ya sea fundamentalmente oleaje, pero también hay otro tipo de aprovechamiento como la eólica marina, y eso se llama TIMER, ¿no? Las 2 instalaciones que tenemos, una es el canal de oleaje. Lo que ven a la izquierda es una imagen del canal. A la extrema derecha ven un vídeo de un ensayo que hicimos de un tsunami que golpea. Lo que no se ve en la imagen son 3 estructuras que estábamos ensayando. Y lo que me gusta de esta imagen es que mostramos también nuestra tercera pata, digamos, que es la pata educacional, que pues apoyamos a las escuelas a que vinieran aquí a hacer tours para ver las instalaciones y un poco para promover el trabajo que hacemos y para atraerlos hacia la ciencia, que hagan estudios, estudien ingeniería y que hagan ciencia desde muy pequeños, prácticamente desde que tienen la altura de poder ver por encima del muro. Pues teníamos chicos de segundo, tercero de primaria y hasta prepa, ¿no? Y bueno, eso es una componente importante que es el retorno a la sociedad que tiene la universidad, que le importa mucho nos importa mucho a nosotros, pero le importa mucho en particular también a NSF, ¿no? Y bueno, esto es una imagen, la imagen central es una gráfica que nos da una idea de la capacidad que tiene de generación de oleaje el canal. Y pues me parece interesante que lo vean, porque esto es una de los gráficos que pues sería interesante que tuvieran y que deben de tener en el laboratorio de
su canal de oleaje que tienen en sisal, ¿no? Y fundamentalmente lo que mostramos aquí es la combinación de altura de ola y periodo que se pueden generar, que es todo aquello que está por abajo de las curvas para distintas profundidades. Esto está hecho con teoría lineal, hay formas más precisas de resolver, sobre todo esta zona, pero bueno, para fines prácticos nos indica si alguien quiere hacer una ola de 1,2 metros y 4 segundos, pues nosotros decimos a esta profundidad, por ejemplo, por arriba de 2,2 metros podemos realizar ese tipo de oleaje. Es algo parecido que tenemos para el tanque de oleaje, que tiene una pala multidireccional de 30 actuadores, paneles intermedios que es de tipo Snake. Hay una charnela, una hinge vertical que es cada una de las líneas blancas que se ven aquí, y tiene la característica de poder hacer, tiene una carrera muy larga para poder hacer tsunamis igual que el canal, que esa es otra de las características de estas dos instalaciones que están pensadas particularmente para hacer ensayos con tsunamis. Bueno, no son tsunamis exactamente, son ondas muy largas para estudiar efectos que podrían ser de tsunamis. Entonces, ya entrando en materia, les voy a contar 3 proyectos o 4 prácticamente, proyectos que tienen que ver con lo último que se está, o lo más que se está haciendo en los últimos años, que es la interacción fluido-estructura. Después de entender mejor cómo funcionaba el oleaje, cómo se propaga, cuáles son sus características también de los tsunamis, pues empezaron a verse, que se quiso ver el detalle de cómo se relaciona el fluido con la estructura y cómo medir todo ello. Y esto, la razón por la que quiero comentarlo es porque es una componente estructural muy importante. Nosotros, ingenieros civiles, algunos de ustedes que hayan estudiado ingeniería civil, pero bueno, los ingenieros civiles tenemos una formación más o menos amplia, sobre todo la que llevé yo en la UNAM era bastante amplia, que teníamos estructuras, hidráulica, construcción, etcétera, y tenemos un bastante buen balance en esa formación. Eso no ocurre en todos los países, pero en todas las universidades, pero cuando tenemos que ver el tema de la interacción fluido-estructura, pues hay una componente estructural importante. Entonces empezamos a preguntarnos cuáles son todas esas componentes, ¿no? No es nada más un tema hidrodinámico, no es nada más un tema costero, sino que también hay una componente estructural. Y eso está relacionado con una investigación que se hizo hace 2 o 3 años, 3 años casi, que tenía que ver con los elementos portantes de aerogeneradores marinos. Estamos hablando de esta parte que está aquí. Estos tipos de aerogeneradores marinos que tienen un fuste, una columna que está apoyada en el fondo. Hay algunos estudios sobre la estabilidad de esta componente. Y lo que tienen encima es un aerogenerador que sería idéntico a lo que tendrían en tierra. Hay estructuras fijas, aerogeneradores fijos como estos que ven aquí. Y cuando ya nos vamos a aguas mucho más profundas, pues entonces tenemos que utilizar sistemas flotantes. De esto vamos a hablar un poquito más tarde. Entonces, bueno, ya específicamente en las cimentaciones de lo que sería la eólica marina, esta es una de las paraguas relativamente someras. El monopile es algo que se tiene pues fundamentalmente en mares relativamente someros, pues se ve en el Mar del Norte, en el Mar Báltico, en algunas zonas del noreste de Estados Unidos, en el Atlántico, que es relativamente somera, se están aplicando este tipo de soluciones, que son pues prácticamente desde nada de agua hasta pues a lo mejor 20 metros como mucho. Y cuando esto está en algo relativamente, el aerogenerador está en aguas relativamente someras, un segundo por favor, ya. Lo que se ha observado es de que en algunos casos el oleaje puede romper y puede haber cierta magnitud en las fuerzas de ese oleaje rompiendo en las estructuras que no está contemplado en el diseño convencional. Las imágenes que ven aquí es un artículo de Thomas Licke
de Dinamarca, que lo que analiza no es la rotura del oleaje, lo que está analizando es el rebase, a qué altura llega el agua cuando el oleaje llega a golpear la estructura, y sobre todo tiene aspectos en la estabilidad, por ejemplo, de esta pasarela que se tiene, que es la pasarela de servicio que se instala en la estructura. Entonces, ese tipo de información era el que en aquel momento se investigó con una serie de ensayos, pero la pregunta aquí era diferente. Tenemos eventos extremos que pueden ser inclusive a nivel pues de magnitud de lo que serían freak waves, de olas realmente grandes. Esto no es un monopile, no es una estructura parecida, pero mi intención era mostrar que hay olas muy grandes en el océano, en profundidades de hasta 50 metros, en el que podemos tener rompiendo oleaje en estas estructuras, y ya se pueden imaginar las solicitaciones de esas fuerzas en la estructura son, pues, pueden hacer que esta estructura, pues, falle, ¿no? En un momento dado. Entonces, esos fenómenos se consideran que generan unas cargas impulsivas, unas fuerzas impulsivas muy importantes, y lo que se ha hecho hasta hoy en día tiene que ver con ensayos en los que ya sea el oleaje rompe, pero no tiene las dimensiones del cilindro, digamos, en este caso, no tiene las mismas, no son iguales o parecidas a las que tendríamos en un aerogenerador marino. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, que se ve a la derecha de los ensayos que han hecho, pues muchos de ellos se han hecho en la historia, desde, en este caso, el de Winke y Omerasi, que eran oleaje rompiendo sobre cilindros que eran relativamente delgados, ¿no? Esto es, pues, para estructuras como pues, plataformas marinas o algo parecido. O en cilindros mucho más grandes, cuya proporción, digamos, del diámetro a la altura de ola, pues también son mucho más grandes. Pero no hay, sí hay ensayos sobre oleaje rompiendo, impactando sobre cilindros, pero no con las proporciones que podríamos pensar que hay en un aerogenerador. Entonces, esto es un estudio que se hizo y empezó así a través de un proyecto de investigación también de NSF, cuyo investigador principal era Andrew Myers de la Universidad Northeastern, que está en Boston. Y interesante saber es que Andrew no es un ingeniero de costas, no es hidrodinámico, es una persona que es fundamentalmente estructurista. Entonces tenía todo el bagaje que nos interesaba a nosotros desde el punto de vista estructural, pero él necesitaba todo nuestro apoyo desde el punto de vista hidrodinámico. Hicimos una serie de ensayos en el canal de oleaje, y la razón por la que estoy utilizando ejemplos con el canal de oleaje es porque esto tiene que ver quiero que despierte su interés relacionado con lo que sería el canal que tienen en CISAL, en que construimos una batimetría, la que se ve aquí, en el que asomeramos el oleaje, forzamos la rotura del oleaje para que rompiera en la estructura que era nuestro cilindro en este punto. Tuvimos que hacer una serie de ensayos preliminares para poder determinar cuál era la ola que rompía de tal manera que generara las fuerzas impulsivas más grandes. Y eso determinó la colocación y el sitio y la profundidad del sitio del modelo y la profundidad de ensayo. Estas son algunas imágenes de la construcción de la instalación, del modelo en el canal, la instalación de la estructura, y luego ya, pues, el final, lo que ven aquí a la derecha, pues son el modelo ya prácticamente terminado e instrumentado, ¿no? Colocamos una serie de instrumentos. Es interesante para que vean lo que se puede hacer, pero bueno, esta lista es un poco larga y la tienen grabada, o sea que la pueden revisar. Pero bueno, la idea es que vean, pues, sensores de nivel. Este que está en primera, lo que está aquí marcado, en realidad no está en este plano, está mucho más cerca de donde se ha tomado la imagen, pero son sensores de nivel. O wave gauges, son sensores para medir la altura de la ola. También hay sensores de runoff, pero eso ahora les indico dónde están. Una serie de ADVs, de sensores acústicos de velocimetría, que estaban alrededor de la estructura para ver cómo se comportaba el oleaje cuando rompía. Una serie de sensores también no solamente de rebase, sino también sensores de presión en distintos puntos en el propio cilindro, y células de carga
tanto arriba como abajo tenemos una célula multiaxial que estaba colocada aquí en el fondo, por eso ven esta pequeñita separación, es más o menos 2 o 3 centímetros de separación con esta base, para permitir que las fuerzas que se aplicaban en el cilindro se transmitieran a la célula de carga. Y tenemos también una par de células de cargas en la parte superior. Todo lo demás que ven alrededor de esto está pensado para generar la máxima rigidez en el modelo. Era interesante para los investigadores poder garantizar que la estructura era rígida. ¿Por qué? Porque el modelo numérico no le permitía que el modelo se deformara. Era un modelo, pues como la mayoría de los que tenemos, en el que el modelo numérico representa los contornos, en este caso el cilindro y los muros y tal, como condiciones de contorno, condiciones de frontera. Y para ello se colocaron unos strain gauges, unas galgas estequiométricas, para ver si el cilindro es un cilindro de media pulgada de espesor, que no lo íbamos a deformar con las olas, pero se quería confirmar que la deformación fuera mínima. Y se colocaron también acelerómetros multiaxiales en el interior del cilindro para relacionar esas vibraciones con el comportamiento dinámico de la estructura, y esto que se llaman string pods, que son unos sensores de hilo que están colocados a una distancia prudente del modelo, y lo que hacen es medir las deformaciones a macroescala, no la microescala de esto, del dispositivo. Hicimos un montón de ensayos, como pueden observar, 200 ensayos con oleaje sin la estructura, 218 con la estructura en su sitio y 63 para poder identificar mecánicamente la estructura. Y esa es la parte que es más estructural de toda esta historia. Esto es una representación gráfica de los distintos ensayos que hicimos para oleaje regular, irregular y ondas solitarias, ¿no? Entonces, este gráfico lo habrán visto de muchas formas, representado de varias maneras. Esta es la que a mí la que típicamente uso yo, que es básicamente la inversa a la que muestra LeMaitre o la que muestran en el Shore Protection Manual, que lo que tenemos es una manera dimensional de representar los distintos límites de generación de oleaje. Entonces, cualquier oleaje que quiera generarse en esta zona, o que uno intente crear en esta zona, es físicamente imposible. Estas olas rompen físicamente por limitaciones en su estabilidad y en su peralte. Y las distintas líneas que ven aquí, pues son límites clásicos, por ejemplo, el límite de aguas profundas, el límite de aguas profundas aquí, de aguas someras, las aguas intermedias, los límites de oleaje no lineal de estoques en aguas profundas, o la teoría senoidal que está por aquí, o la onda solitaria por acá, ¿no? Entonces es una manera de representar los distintos límites, y de esa forma sabemos dónde estamos para poder utilizar la teoría más correcta para su generación, ¿no? Entonces, lo que ven aquí son una serie de ensayos de oleaje regular, y cómo esos regular, ondas prácticamente solitarias, cómo esos oleajes en aguas profundas se transforman en generar la rotación de llegar a la estructura, ¿no? Entonces, esa era nuestra intención. Otros ensayos, esos son ensayos regulares, los anteriores eran los de onda solitaria. Ven es cómo se transforman esos puntos, que son la combinación de altura de ola y profundidad en aguas profundas delante de la pala, y cómo se trasladan por asomeramiento a algunos casos en los que se genera rotura y otros no. Y una de las cosas que es interesante es que veamos es que estas olas no pueden generarse en la instalación, porque hay un límite, que es el límite de la carrera de la pala. Más allá de 4 metros, si nosotros teníamos queremos generar esta ola, no podemos. Lo que hacemos es generarla aquí y luego la someramos con la batimetría. Y los ensayos irregulares, que son una serie se hicieron varios ensayos también a escala, digamos, pequeña, oleaje relativamente pequeño, para observar la componente, digamos, de calibración lineal que tenía el modelo numérico, ¿no? Entonces son ya imágenes de los ensayos. Este video ya lo han visto, pero bueno, distintos ensayos que hicimos, y bueno, pues la cantidad de oleaje que se rebasaba, pues era importante, era bastante espectaculares las imágenes de los ensayos que hacíamos durante, pues sobre todo cuando las olas eran más grandes y llegaban a romper de manera impulsiva sobre la estructura, ¿no?
Resultados pues, de superficie libre. Pueden ver aquí cómo la ola va avanzando hasta que alta y llega a romper delante de la estructura hasta que queda completamente deformada, provocada por esta rotura, ¿no? Y otros resultados interesantes pues son las fuerzas que teníamos, la medida de las fuerzas en las distintas, con distintos medios. Por ejemplo, la célula de carga en la base o la célula de carga en la parte superior, cuya combinación nos daba la fuerza total horizontal impulsiva que generaba el oleaje. Y esto es interesante. Como pueden ver, la primera impacto de la ola genera fuerzas muy grandes cuando duran muy poco. Y ese impacto es el que nos pone el sistema a resonar y genera esta vibración que observamos aquí en uno de los sensores de presión, ¿no? El sensor de presión tiene una forma mucho más suave en el sentido de cómo la energía se va disipando, porque la ola va pasando alrededor de la estructura. En cambio, las fuerzas no tienen esa característica, ¿no? Entonces, esto nos indica que la necesidad que tenemos de medir con una alta resolución espacial. O sea, tenemos que tener una resolución temporal en los sensores en el orden de kilohertz para poder ver este tipo de fenómenos que no se observarían si midimos, por ejemplo, a 50 o a 20 hertz, ¿no? Velocidades horizontales, que también es interesante porque la fuerza la velocidades que tenemos aquí está relacionada con la fuerza que se transmite al momentum, ¿no? La cantidad de movimiento que se transmite a la estructura. Y esto también sirve para validar el modelo numérico. Observaciones horizontales que nos decían, pues nos dan información sobre cómo se disipa la energía. Este es cuando verán más adelante que hablo del damping, se habla de cómo se disipa esta energía en este sentido, y la oscilación que nos vemos aquí tiene que ver con los modos naturales de oscilación, que eso es un aspecto que tiene que ver con la respuesta de la estructura, ¿no? Y interesante también ver el fenómeno del run-up, que la ola pues llega hasta una cierta altura. Este es el run-up que tenemos delante, ¿no? Que recibe la ola, mientras que conforme vamos viendo cómo ese run-up cambia alrededor de la tubería, pues del cilindro, perdón, pues cómo va disminuyendo, y esto pues está relacionado con los ensayos que había hecho Thomas Lieke para poder establecer cuáles son la altura de la pasarela de servicio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya resumiendo mucho, lo que pues, planteamos en un momento dado es ver cuál era la consistencia de los datos que hemos medido. Aquí estamos, en este gráfico, lo que tenemos es, pues bueno, lo más sencillo que podríamos hacer es poner todos los ensayos, ya sean regulares, irregulares o de solitaria, y miramos cómo la altura de ola al aumentar, pues la fuerza horizontal también aumenta, ¿no? Tenemos una cierta dispersión de los datos por muchos aspectos que tiene que ver también con la rotura del oleaje, pero lo importante es de que si nosotros en este gráfico vemos un punto aquí, siendo que todos tienen esta tendencia, si hay algún punto por acá o un punto por acá, es un indicador de que algo en la calidad de los datos pues no está funcionando bien, ¿no? Seguimos adelante con otro tipo de interacción. Lo que hemos visto hasta ahora es la interacción o la estructura, o sea, cómo el oleaje transmite cantidad de movimiento a la estructura, y eso se convierte en fuerzas que sirve para diseñar la estructura, pero también hicimos ensayos y tenemos información para poder caracterizar esa estructura. Y ahora, y más adelante les voy a hablar, les voy a comentar a qué me refiero con caracterizar la estructura. Pero también quería hablar algo sobre transporte de sedimentos. Hemos hecho muchos ensayos relacionados con transporte de sedimentos. Particularmente el año pasado hicimos un estudio muy grande de una duna, el perfil de una duna completo de una playa. Hicimos ensayos a escala casi prototípica. Y bueno, hubo que meter 1000 toneladas de arena en el canal, y luego hubo que deshacerse de esa arena, cosa que pues tomó bastante tiempo, y hubo que pasarse limpiando el canal durante otro tiempo también, ¿no? Entonces, no es lo más común que se hace hoy en día por los efectos de escala. Bueno, si quieren podemos abundar más en el tema de lo que son los ensayos, los efectos de escala, pero en el caso particular de los sedimentos, ya se pueden imaginar, la arena es muy difícil reducir su escala, tenemos que hacer los ensayos a casi escala prototípica,
porque si no, lo que nosotros observamos va a estar afectado por un grano que es exageradamente grande. Si reducimos el tamaño del grano, pues entramos en el límite de manejar sedimentos cohesivos y por lo tanto hay una fuerza adicional que no estamos teniendo en cuenta. Se puede resolver con baquelita y otros sedimentos que son no cohesivos, pero mucho más finos, pero eso incrementa también la complejidad de los ensayos y hay muchas incertidumbres así. Pero bueno, este estudio es un estudio de interacción ola sedimento-estructura, vamos a decir así, de un dispositivo que se coloca en el fondo del agua y pensé que les podría parecer interesante cómo funciona este dispositivo. Es un dispositivo de aprovechamiento de energía que está diseñado para ir en aguas muy someras, que eso es algo poco común en esta industria. La mayoría de los modelos de aprovechamiento de energía son para aguas relativamente profundas, de más de 20 metros o en adelante, ya sea flotantes o en el fondo. Y este no, este está pensado para ir a profundidades muy someras y funciona con una serie, con dos, este caso particular es uno de los tantísimos modelos que existen en el mercado. Tiene dos airbags, digamos, bolsas de aire que se comprimen y decomprimen al paso de la ola, como la imagen que ven aquí, esta es la distribución de presiones de una ola, y lo que sabemos es que pues, en el seno de la ola, pues la presión es negativa respecto a la hidrostática, y en el paso de la cresta de la ola, pues la presión es positiva, es mayor que la hidrostática. Eso es lo que llamamos la presión dinámica. Y esa variación genera, pues, esto que ven aquí, que es una especie de respiración, ¿no? En el que se hace pasar aire a través de una tubería y que pasa por una turbina que podría ser equivalente a la turbina bidireccional, la Wells o algo que tienen en columna de agua oscilante, ¿no? Se necesita que haya una cierta distancia entre esas dos bolsas para poder detectar la diferencia, el gradiente de presiones que hay en la ola, ¿no? Entonces, se construyó un prototipo, el que ven ahí en la imagen, es un prototipo a escala prácticamente, la idea era que este fuera a escala 1:1, y se instaló en una playa. Lo que no ven aquí es en el interior de esto, está la bolsa, el airbag, que está en el interior, y está conectada a esta tubería que pasa digamos que las comunica a través de este espacio. Y pasan por una turbina, que esa es la que ven aquí. Es una turbina bidireccional que está diseñada también por la misma empresa y lo que permite es que redireccione el flujo para que la turbina que está aquí en el centro gire solo en una dirección para producir energía eléctrica. Y la idea es que los dispositivos que están debajo del agua se vean así, antes de ponerlos el mar se ve así y después de ponerlo el mar se ve así. Esa es su venta, digamos, en marketing, que es un dispositivo que no tiene un impacto visual a pesar de estar relativamente cerca de la costa, ¿no? Entonces, se hicieron los ensayos en Camp Rylea, que es una playa que está al norte de Oregon, y eso además les ayuda a ustedes a darse una idea de dónde vivo, que es aquí en el centro más o menos en esta zona de Oregon, a unos 45 minutos de la playa. Y eh, no llega a aparecer aquí en este mapa donde vivo, en Corvallis, pero esta es la punta norte prácticamente del estado de Oregon. El estado de Washington es lo que se vería aquí. Y este es el río Columbia que pasa por Portland y desemboca en el mar Pacífico, en el Océano Pacífico, en este punto. O sea que es la playa, digamos, que está aquí al final. Este Camp Rylea es un sitio donde se entrena el disparo de armas en el mar. Entonces, pues no es uno de esos sitios en el que uno le gustaría pasar con su barquito porque es una zona de tiro, digamos, pero a gran escala que tienen los americanos. Esta es como se ve la playa. En esta playa es una playa relativamente abierta y pues más o menos controlada por los militares. Y en esos sitios, por lo mismo, como tiene una relación federal, pues colocó el dispositivo. Entonces, en 2014 se colocó el dispositivo y se detectó que había erosión alrededor y debajo del dispositivo y que además esa erosión podría estar relacionada con que al cabo de un tiempo el dispositivo dejó de operar, a pesar de que estaba dando resultados muy buenos, pues repentinamente dejó de operar y parecía que estaba relacionado con ese efecto de socavación que había debajo
del dispositivo. Entonces, eso les llevó a solicitar fondos al Departamento de Energía para que hiciéramos los ensayos en el laboratorio, aparte de una serie de ensayos numéricos. Entonces, se planeó, estos son los datos de cómo se planeó los ensayos. El dispositivo se llama APEX, la escala no es perfecta, es escala 1 a 5, y se utilizó arena natural de Oregon para hacer los ensayos, no porque nos iba a dar información sobre el transporte de cemento, sino que nos iba a dar una idea de cómo se erosionaba o cómo afectaba a la erosión el modelo en el fondo, ¿no? Entonces, nuevamente en el canal de oleaje se construyó una batimetría y se hizo en 3 de los espacios que tenemos aquí, que llamamos bays, colocamos arena para colocar en el centro un dispositivo escala 1 a 5. Y bueno, estas son fases constructivas en el canal. Aquí pueden ver la gente colocando la arena y bueno, ya a gran escala, con maquinaria, pues se puso la arena se trajo de un depósito que tenemos aquí cerca de arena, ¿no? Y luego, pues como la máquina no es muy precisa, pues luego teníamos gente colocando a nivel, pues, prácticamente a mano la arena y esparciéndola correctamente. Y ahí estamos, pues ya al final de la instalación de la arena, pues repasando el plan de trabajo para colocar el dispositivo, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue la empresa construyó un dispositivo como el que ven, que es a escala 1 a 5 del prototipo. Como ven, es prácticamente idéntico en muchos aspectos. Lo importante era que se pudiera reproducir también lo que se conoce como el PTO, que es el Power Takeoff, es el punto desde donde se extrae la energía que se genera, y se quería ver si los cambios en la geometría y las medidas que se iban a tomar para mitigar el problema de socavación modificaban el tema de producción eléctrica, ¿no? Entonces, una de las opciones era abrir el espacio, manteniendo aún así se necesita para mantener la capacidad de retener a los airbags en el interior del dispositivo. Se construyó el dispositivo con una de las opciones, era el Apex, como pueden ver, para poder manejarlo a distintas alturas. Y luego se fue elevando con lo que se conoce como pilas de succión o suction piles, que no se muestran por temas de confidencialidad con el cliente, ¿no? Y bueno, que al final de cuentas se fue la solución que encontraron que era la más eficiente. Lo que no se podía hacer era utilizar escollera para proteger el fondo, porque eso no está permitido. Y aparte tiene muchos temas relacionados con los permisos medioambientales. Hicieron una serie de ensayos que incluían, por ejemplo, obviamente la medida de superficie libre, la medida con sensores de presión de la pérdida de carga que había en el paso de aire de una de las bolsas hacia la otra, que está mostrado en la imagen de arriba. Ven dónde están los puntos de conexión, y esas tuberías que se ven, estas tuberías de plástico que ven aquí, lo que hacen es medir la pérdida de carga que hay a través de una placa de orificio. La placa de orificio representa el PTO. Recuerden que el Power Takeoff no se puede escalar correctamente en laboratorio, y lo que hacemos es introducir una pérdida de carga que después caracterizamos y se vuelve algo equivalente para poder calcular la energía o la potencia que se está extrayendo del oleaje, ¿no? Se midieron y después se utilizaron unos sensores acústicos que ahí ven cómo los están instalando en un carro de arrastre, y la imagen del sensor acústico es lo que ven aquí. Es una serie de sensores que vienen en una regleta, y tenemos 4 de ellos, y es básicamente un distanciómetro. Lo que tenemos es una sonda acústica que lo que hacemos es medir la configuración del terreno antes del ensayo. Retiramos el sensor, realizamos el ensayo y volvemos a pasar el sensor y medimos la diferencia en las medidas. O sea, eso nos da información sobre cómo se ha erosionado el fondo. Y también se hicieron observaciones con pues básicamente es un ROV de juguete
que puede comprar pues, realmente cualquiera. Esto es una cosa que vale pues a lo mejor $2,000 o $3,000, no es una cosa muy cara. Y hoy por hoy ya se ha avanzado mucho más, ya se tienen sistemas más avanzados con mejores calidades y la verdad es que no son caros. No estamos hablando de un ROV de científico que puede costar $100 o $150,000. Entonces, bueno, aquí pueden ver imágenes sobre la superficie libre y las velocidades o las presiones dinámicas y cómo se convertía eso para transmitirlo y convertirlo en información sobre la energía que se puede obtener del dispositivo, ¿no? Y cómo lo importante no es la cantidad, sino la diferencia. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a tener socavación y interacción, digamos, del sedimento con la estructura? Y bueno, aparte de todas las medidas, o sea, de la observación, aquí pueden ver imágenes de cómo se veía con el pequeño robot, cómo se veía si se formaban ripples, si había socavación y si había alguna posibilidad de que cambiara su orientación o el efecto que tenía el dispositivo en el oleaje fuera perjudicial, ¿no? Y esas son imágenes de los resultados, por ejemplo, de las levantamientos, digamos, que se hicieron en el fondo, en donde estaba colocado el dispositivo. Entonces, ya después de que se quita el dispositivo, se mide y bueno, podemos observar cuál es la magnitud de la socavación que se producía según qué condiciones, dependiendo de cuáles era la altura de ola y el periodo, ¿no? Entonces, la idea era no necesariamente obtener una solución final, y sobre todo ver las diferencias en la que tenían las distintas medidas de mitigación, sino lo que se intentaba era hacer una correlación con un modelo numérico morfológico que permitiera predecir cuál era la erosión que producía el propio dispositivo, ¿no? Y ya entrando en la parte que es para mí más interesante, es la última que tiene que ver con la interacción fluido-estructura, pero en experimentos hidroelásticos, que le llamamos. Entonces, ¿qué es un experimento hidroelástico? Bueno, los experimentos hidroelásticos viene el nombre de algo parecido a lo que se utiliza, por ejemplo, lo que se menciona que son los modelos o los experimentos aeroelásticos. Son ensayos en los que la estructura, el modelo, no es rígido. Y no solo no es rígido, que en realidad nunca es absolutamente rígido, nunca es infinitamente rígido, pero bueno, es lo suficientemente flexible que no solo nos importa, sino que además es lo suficientemente rígido como para modificar algo en la lectura de las fuerzas, e inclusive es capaz de modificar las características del oleaje en casos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que que necesitamos medir cómo es esa flexibilidad, digamos, cómo es esa elasticidad que tiene el modelo. Entonces, la representamos o la medimos a través de lo que es la rigidez del modelo. Eso no es el término, digamos, de rigidez que conocemos de las estructuras como edificios y casas, cómo es la disipación de esa energía cuando nosotros provocamos una deformación, cómo devuelve, cómo elásticamente vuelve a su sitio original y el efecto que puede tener la masa añadida, ¿no? Que tiene un efecto también en las frecuencias naturales de oscilación. Estos son dos imágenes de un ensayo, de una serie de ensayos que se han hecho ya 3 veces en el laboratorio, en el 2008, en el 2016 y 2017, sobre la influencia el impacto de oleaje sobre puentes. ¿Por qué? Sobre todo en el caso de puentes que han fallado, algunos puentes, bueno, no algunos, muchos puentes fallaron en Japón durante el tsunami de Tohoku. Y los ensayos de las imágenes que ven están relacionados con tsunamis y tiene que ver con las fuerzas verticales ascendentes que genera el tsunami cuando alcanza el tablero principal del puente. Y también hubo fallos en los puentes, por ejemplo, en el Golfo de México, en los estados de Luisiana y Alabama, Alabama no, perdón, Luisiana y algunos en Texas también, que fallaron
durante el huracán Katrina y otros después, en el que la sobrelevación por tormenta permitió que el oleaje llegara a golpear los tableros de los puentes y fallaran. Y las autopistas principales de comunicaciones que daban acceso a Nueva Orleans, por ejemplo, quedaron interrumpidas precisamente por el fallo de una infraestructura súper cara, que es una serie de puentes para llegar a una autopista de 3 o 4 carriles que da acceso y da servicio y de urgencias también en los puentes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál era el mecanismo que hacía que eso fallara? Y una de las cosas que se incorporaron fue en las conexiones que ven ustedes aquí. O sea, en este puente está libremente apoyado en estas dos conexiones y aquí tenemos una serie de células de carga. Se colocaron distintos medios para disipar energía, que eso es algo común que se hace en la construcción de puentes. Pero una cosa que se incorporó aquí es unos rieles, unos bearings y unos carriles, digamos, unos eh, carriles lineales, podríamos decir, ¿no? Que lo que hacen es permiten el desplazamiento horizontal del puente. Y se incorporaron unas distintas formas de que esto se deformara con un muelle de distintos tamaños. Entonces, pues, se hicieron pruebas con distintas stiffness, ¿no? Distintos elementos elásticos que lo que permitían era deformar el modelo cuando la ola lo golpeaba. Y se veía claramente, o sea, el modelo llega a desplazarse, pues a lo mejor 20 o 30 centímetros bajo la acción del oleaje. Y en el caso de los tsunamis, en particular la imagen que están viendo aquí. El resultado es de que en la publicación de 2009 de los ensayos sobre los puentes que fallaron en Nueva Orleans, en la zona de Nueva Orleans, por los huracanes, o sea, oleaje, no tsunamis, se detectó que las fuerzas transmitidas a las bases no eran necesariamente menores cuando se incrementaba la flexibilidad del modelo. Normalmente se tiende a pensar que cuando el modelo es infinitamente rígido, las fuerzas son máximas y estamos del lado de la seguridad. Y lo que se observó es que no es el caso siempre cuando la estructura es lo suficientemente grande como para tener un tamaño eh, comparable con el tamaño de la ola. En el caso, este es una solitaria, pero en el caso del oleaje era muy parecido. Y eso tiene que ver cómo la energía se transmite y se disipa en la propia estructura y cómo la estructura responde a esas fuerzas. Y lo que se observó es que como la estructura se deformaba con el oleaje, estaba sujeta a la acción del oleaje durante más tiempo. Por lo tanto, el total de energía que estaba disipando era mayor y las solicitaciones eran mayores. Y eso fue una de las primeras llamadas de atención a incorporar correctamente las características o la forma en la que la estructura responde a ese oleaje. Entonces, en estos ensayos, los ensayos que ustedes ya vieron que hicimos sobre la cimentación de aerogeneradores marinos, se hizo bueno, ya como recuerdan, era un modelo intencionadamente rígido. Y ahora lo que queremos hacer es repetir estos ensayos en los que el modelo no es rígido y eso es lo que en lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Entonces vamos a repetir fundamentalmente los mismos ensayos. Esto no necesariamente representa ya una cimentación de un aerogenerador, podría serlo, y lo que queremos es incorporar esa flexibilidad sustituyendo lo que tenemos aquí, que es, aquí tenemos dos células de carga. La célula de carga que está abajo tiene una rótula que permite lo que es el pitch, o sea, la rotación, el cabeceo. Y lo que queremos es que esto represente pues una estructura como la que ven aquí. Hay una estructura virtual que es un puente, por ejemplo, y este es solamente el soporte de ese puente. Y lo que vamos a hacer es modificar esta célula de carga que está conectada aquí de manera rígida y vamos a poner un actuador. En el actuador se va a deformar respondiendo a lo que falta, digamos aquí, que es lo que sería nuestra estructura virtual. Y eso es lo que conocemos como modelos o ensayos híbridos. Yo tengo originalmente un problema con lo de los ensayos híbridos porque para mí un ensayo híbrido era cualquier cosa en la que tuviéramos la combinación del físico, el numérico, el físico matemático, cualquier combinación o físico en distintos sitios. Pero cuando hablamos con estructuristas puramente de sísmicos, digamos, cuando se habla de modelación híbrida, se refiere única y exclusivamente a la simulación híbrida computacional.
Entonces y además en tiempo real. Eso quiere decir que lo que se quiere hacer es que haya un ordenador, una computadora, que esté representando y resolviendo el problema de movimiento de la estructura cuando el oleaje la golpea. Lo que va a ocurrir ahora con la flexibilidad es lo que ven aquí. Entonces voy a repetirlo para que vean lo que está ocurriendo. La estructura que se va a deformar y que gira alrededor de este punto tiene esta respuesta. Y esta respuesta es diferente si tenemos un puente, por ejemplo, o un aerogenerador encima. Entonces, como no vamos a representar el aerogenerador completo porque ni me cabe en el laboratorio y ni el puente tampoco, lo que se hace es que todo lo que no está es virtual. Y eso lo resuelve un modelo que tiene que responder en tiempo real a la fuerza al impacto del oleaje. Eso quiere decir que tiene que ser pues instantáneo. Y eso se resuelve y se ha resuelto. Esa es una imagen de lo que se hace normalmente en estructuras y en ensayos sísmicos, en lo que como no se puede escalar correctamente la estructura completa, porque la reducción a escala genera muchos detalles. Por ejemplo, el concreto tiene una respuesta dinámica que depende de la velocidad a la que se efectúa el movimiento se efectúa, la fuerza que se introduce en ella tiene una frecuencia y esa frecuencia modifica la respuesta del hormigón. Y eso no se puede escalar. Entonces tiene que hacerse a escala completa. Por lo tanto, los ensayos estructurales normalmente son escala prototípica, escala 1 a 1. Y por eso las mesas sísmicas que hay en Japón y en Francia son monstruosas. Y lo que ven aquí es un laboratorio que está en Minnesota, me parece, en el que tienen solo una parte de lo que sería, pues, perdón, esto no está en Minnesota, este es un ensayo en Japón, lo siento. Pero bueno, hay algo parecido, es un laboratorio parecido de estructuras en lo que hacen es representar solo una parte de lo que sería toda la estructura. Lo que se hace es que la computadora tiene todo el modelo, y lo que está en naranja es lo que se está resolviendo aquí en modelo físico. Y se relacionan entre ellos a través de información entre fuerzas, movimientos y reacciones, y se resuelve internamente esta ecuación, que es la ecuación más simple que se pueden imaginar. Es la segunda ley de Newton. Es masa por aceleración, la disipación por la velocidad o la rigidez por la distancia, que no está, que habría que resolver en este punto. Y eso es igual a la suma de fuerzas. Entonces, esta ecuación, que es relativamente sencilla, que es la que se utiliza en estructuras, y es increíble que se siga utilizando un modelo tan aparentemente sencillo, y que también se utiliza, por ejemplo, en ingeniería naval para explicar el comportamiento de objetos flotantes, se utiliza la misma ecuación. Le llaman de distintas formas, pero es en el fondo la misma ecuación. Entonces, lo que estamos haciendo es resolver esta ecuación en el modelo numérico, y físicamente introducimos información que tiene que ver con las reacciones, las fuerzas y las posiciones que están establecidas por este movimiento, que es el movimiento creado por estas fuerzas que están creadas por los actuadores que ven ahí. Y eso da una respuesta más realista. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en enero, que es lo que quería contarles desde el punto de vista de avance de cómo se hacen los ensayos ahora híbridos. Y otro ensayo que vamos a hacer, que ya es un poco más complejo, tiene que ver con los flotantes, los aerogeneradores flotantes. Tenemos el mismo problema. Queremos hacer unos ensayos a pequeña escala en lo que el viento se escala de una forma y las olas se escalan de una forma diferente, y las dos escalas son incompatibles. Las olas normalmente utilizamos Freud, y en el viento se utiliza Reynolds. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues hasta ahora no se ha podido resolver del todo, y lo que se hace es hacer los ensayos a escala prototípica. Y a pequeña escala, por ejemplo, los de Milano han hecho lo contrario, han puesto en un túnel de viento el aerogenerador y han simulado en esta plataforma, le llaman Stuart Platform, es una plataforma Stuart o un hexápodo, en el que simulan los movimientos del oleaje. O hacer lo contrario, que es hacer los ensayos en el laboratorio
y simular lo que hace el viento en ella, que es lo que hemos propuesto al Departamento de Energía en esta imagen. En esta imagen proponíamos todavía utilizar cables. Tenemos en el tanque, perdón, un modelo flotante, y lo que hacemos es que el viento se simula numéricamente. Entonces, el movimiento de la estructura y lo que es la aerodinámica está resuelta en tiempo real, pero con un modelo aerodinámico, y los desplazamientos o las fuerzas introducidas por el viento están actuadas con estos cables, y lo que es la aerodinámica, que es la parte que conocemos, la podemos resolver en el laboratorio. Esto se ha hecho en Noruega, están trabajando con ello, y también los franceses han trabajado con una solución parecida, con un modelo en el que lo que hace es, pues básicamente con cables tirar del dispositivo. Y lo que hemos planteado nosotros es utilizar una alternativa. Se tenía una alternativa de un sistema reactivo, que era con crear el viento localmente. Esto se hizo en Cantabria en su momento. Y la otra opción es utilizar, pues, alguna forma de actuación que no fuera la de los cables, como lo de la Sports Camera, que era de ahí viene la idea, ¿no? Y la solución a la que hemos llegado es a utilizar un robot. Hemos comprado un robot como el que ven, que lo que va a hacer es conectarse directamente con el ordenador para decir cuáles son el efecto del viento, y responder en tiempo real también al efecto del oleaje. Y esto lo vamos a hacer, si todo sale bien y el COVID nos deja, pues lo vamos a hacer a mediados o finales del próximo año en el tanque. Y bueno, pues si es posible, en un momento dado, pues sería muy interesante que pudieran algunos de ustedes venir a ver estos ensayos, o organizamos un workshop, algo parecido, para que vean. Aquí termina la presentación, y yo daba paso a las preguntas, aunque aquí tengo preguntas para ustedes también, por si, por si tenemos tiempo para comentarlo. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Pues venos apuntando en la lista ahí para ir a los experimentos. Sí. Muy interesante todo el trabajo que están haciendo ahí, y la verdad es que nos acabas de poner un poco alta la vara para nuestro canal, pero... No, eso es la razón por la que puse estas preguntas, es para que vean que no está tan alta. Es cuestión de que la gente, que alguien, el que financie todo esto, se meta en en este tema, que tengan capacidad de pagarlo. Al final de cuentas es un tema de dinero, como todo, ¿no? Sí, eso sí. Pues ojalá podamos ver colaboraciones contigo en un futuro. Sí, sí. Bueno, pues vamos a tener algunas preguntas. Por favor, quien quiera preguntar, levante la mano, y cuando le diga, por favor, ponga su cámara para hacer la pregunta. Entonces, la primera pregunta es de Eduardo López Ramal, que es estudiante de la maestría nuestra. Eduardo, si quieres decir tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. 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 Me parece muy interesante esta parte de los ensayos físicos, todo lo del escalamiento y muchas cosas de los ensayos que mostraste. Veo que usan un oleaje, pues, unidireccional, ¿no? Siempre veo que estoy en una dirección, y en artículos que veo casi nunca se meten en oleaje oblicuo, ¿no? Que son condiciones que tenemos aquí en Yucatán. ¿Esto es por limitaciones pues, los lugares donde las hacen, o hay alguna justificación física por la cual no veo que utilicen tanto esta variable de la oblicuidad del oleaje? Sí la utilizamos. La verdad es que lo que pasa es que elegí ensayos y elegí ejemplos que tuvieran un símil con el canal de Sisal, ¿no? No tenía mucho sentido que hiciera ejemplos con el tanque, porque el tanque, pues, al no tenerlo, pues entonces es más difícil hacer la correlación directa, ¿no? Pero no, en efecto, sí hacemos ensayos multidireccionales. Depende en muchos aspectos, depende del investigador principal, lo que es interesante, pero hemos hecho oleajes, ensayos oblicuos, sobre todo, por ejemplo, para
la undimotriz, para el aprovechamiento de energía del oleaje, y no solamente direccionales, sino multidireccionales, o sea, oleaje de crestas cortas que pues tienen la pregunta es cuál es el efecto que tiene ese oleaje y la direccionalidad del oleaje en la respuesta de los modelos. Entonces, sí, pero no en el canal. Obviamente en el canal no te lo permite. El canal solamente es oleaje unidireccional. Y cuando trabajan, perdón, con estos oleajes oblicuos en los basins, ¿las corrientes que generan sí son similares a las que ven en la naturaleza o tienen que utilizar, en algún artículo miré que utilizaban como unos generadores para simular el perfil de corrientes en la vertical, ¿no? Como para igualar estas condiciones de corrientes, que a veces no era suficiente nada más el oleaje. Sí, depende de los objetivos del ensayo. Eso es muy particular. Hicimos unos ensayos hace un par de años, poquito más, en el tanque sobre la generación de rip currents de corrientes de resaca, digamos, o de corrientes de retorno en playas. Un proyecto llevado por Nirdimesh Kumar de la Universidad de Washington. Medíamos precisamente, el objetivo era ver qué era lo que ocurría en la costa. Recuerda que algunos de los ensayos que hemos hecho y muchos de los ensayos que hacemos no tiene que ver con lo que ocurre en la costa, lo hacemos en temas un poco más en aguas profundas, ¿no? O sea, lo que serían los aerogeneradores o los modelos de aprovechamiento de energía están separados y no están en la costa, y las corrientes no es la pregunta, ¿no?, que nos están haciendo. Pero en este caso, por ejemplo, aquel estudio que hicimos de corrientes de retorno, sí estaban forzadas, y lo que eran las corrientes de retorno, y la medida de ellas estaba en consonancia, que era lo que se quería, que se formara el RIP, en consonancia con lo que se había observado en prototipo y en otros, y lo que proponen los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, pero es verdad, hay un aspecto ahí que tienes razón, y es que en un recinto cerrado, que es un tanque, en el que tienes unos contornos que en realidad no existen, las corrientes de retorno y el sistema de corrientes, sobre todo en la zona de rompientes, podría no ser, sobre todo en oleaje direccional, podría no ser representativo. Entonces, en muchos aspectos, en muchas ocasiones, lo que tenemos que hacer, y lo que harías es, al contrario, las corrientes que se generan son muy grandes, se forman vórtices muy fuertes en el interior del tanque que no tienen salida porque no estamos en el océano, y lo que nos obliga a hacer los ensayos más cortos. Tenemos que detener los ensayos y esperar a que se disipe el vórtice antes de poder continuar. La intensidad de las corrientes puede ser un tema que tenga que ver nuevamente con los contornos. Si en esos ensayos en los que mencionas que se han incorporado se ha forzado que haya una corriente longitudinal más intensa, tiene que ver con el mismo aspecto, que tienes unos contornos en los laterales que te impiden que se forme esa corriente litoral. Y eso podría necesitar que tengas los generadores de corriente adicionales. Una de las imágenes que mostré al principio es de un estudio que se hizo sobre la sedimentación de un puerto aquí al norte de aquí, y se hicieron, a propósito, se hicieron corrientes adicionales, que en este caso eran necesarios porque además era una zona de corriente mareal en la desembocadura del río Columbia. Entonces, no solamente las corrientes litorales, sino también corrientes de marea. Se necesitan en algunos casos, es verdad, y hay que preverlo siempre según el caso que sea. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, José López. Igual, pones cámara y adelante con la pregunta. Bueno, doctor Pedro Mónaco, ¿me escucha? Sí, perfectamente. No te vemos, Hola, ¿qué pero tal? sí te Hemos oímos. estado en contacto. Ah, ¿no me ven? Bueno, puse la cámara, veo muy oscuro. Creo que va a ahora. Ahora sí. Ok, ya hemos estado en contacto porque pues estoy solicitando una estancia ya con usted. No sé si se acuerda de mí, José López González. Sí, me acuerdo de tu nombre, pero no te conocía personalmente. Así, al menos de cara. Ok, bueno, pues aquí estamos. Mi pregunta es,
con respecto a toda la instrumentación que se necesita poner en un canal o en un experimento, a veces es muy complicado saber cuál es el instrumento adecuado. Hay algunos que tienen la capacidad, algunos que no. ¿Cómo le ha hecho para seleccionar exactamente qué tipo de instrumentos se necesita, qué capacidades deben de tener? Y si esto va relacionado con la experiencia que se va adquiriendo poco a poco, porque a veces pues los proyectos están limitados en fondos y no se puede adquirir el equipo que se requiere, ¿no? A veces es como que utilizar lo que se tiene y pues atenerse a esos resultados. Totalmente cierto. El prever la magnitud y es verdad lo que comentas, y eso es una cosa que a lo mejor es importante para todos que sepan. No todos los instrumentos miden todo. Y ahí los sensores de velocidad pueden tener un rango y pueden estar limitados. Los sensores de presión, y sobre todo los sensores de presión y las células de carga tienen una zona en la que pueden medir y más allá las rompemos o más pequeñas no medimos nada. Y eso es una característica de los sensores. Es como si quisiéramos comprar un coche que sirva para lo que hace un Ferrari y al mismo tiempo queremos meternos a la selva, al lodo y hacer lo que hace un Hammer, ¿no? O sea, no, el 4x4 no vale lo mismo que para un Ferrari. Y lo mismo pasa con los instrumentos. Y es una buena pregunta porque es un problema que no tiene una solución directa. La primera es lo que dices tú, la experiencia. O sea, cuando has hecho algunos ensayos, tienes una idea bastante buena de cuáles van a ser los límites. La pregunta que siempre está, que no conoces a priori, es en general la que tiene que ver con las fuerzas o las presiones. Ahí es donde están las limitaciones más importantes, porque nos podemos equivocar, bueno, cuando te equivocas, hemos roto células de carga y tiene el problema que dices que es un tema económico, ¿no? Que una célula de carga puede costar entre $1,000 y $4,000 y si es sumergible y multiaxial cuesta $20,000 y no estamos como para andar gastando ese dinero, ¿no? Entonces, la solución que en muchos casos hacemos es modelar. O sea, la premodelización ya es numérica y cuanto más sofisticada, mejor, pero también eso requiere tiempo y esfuerzo para poder predecir cuáles serían los órdenes de magnitud de las fuerzas. Entonces, la dinámica que estamos representando. Entonces, si tenemos un modelo preliminar, aunque no sea perfecto, por ejemplo, lineal, un modelo potencial, o si es mejor, podemos llegar a un Businesc o inclusive mejor si tenemos un CFD como OpenFOAM o algo por el estilo, pues eso nos va a permitir darnos una idea, una previsión de cuáles son las magnitudes que estamos buscando. Si no tenemos tiempo, no tenemos la capacidad de hacer algo así, pues la investigación bibliográfica es muy importante. Normalmente no vamos a hacer unos ensayos que sean completamente novedosos y que nunca se hayan hecho una cosa muy rara, aunque sí ha pasado, pero bueno, y esa es la razón por la que se rompen las células de carga. Entonces, se mira, se hace una investigación bibliográfica de algo parecido o semejante, o aunque sea una aplicación distinta, pero que se hayan medido algo y de ahí se saca un orden de magnitud de los valores que esperamos tener. Hay modelos empíricos, pues casi hoy en día de todo. Entonces, esos modelos empíricos nos dan un orden de magnitud, sabemos que no van a estar bien, pero nos van a dar un orden de magnitud de lo que nos interesa para medir. Y algo que hemos hecho pocas veces, pero que también es muy interesante, es utilizar, digamos, instalaciones pequeñas. Tenemos un canal muy pequeñito que es modelo a escala del canal de oleaje que mide 2,5 metros, más o menos, un poco más, 3 metros de largo, que es un modelo a escala exacta de lo que tenemos en el canal. Y tenemos también un modelo a escala 1:7 del tanque multidireccional con una multipala, que se utiliza para otras aplicaciones, es más científico, pero podría servir para algunos casos, podría servir para tener por ejemplo, se hacen pruebas de generación multidireccional y ver si se forman precisamente lo que decíamos de los vórtices o las corrientes litorales. Y eso nos permitiría pues establecer el sitio, la magnitud y la resolución que necesitamos con los sensores. Pero fundamentalmente, pues es eso, es un poco de experiencia, un poco de modelación numérica y un poco de
de investigación bibliográfica. La parte bibliográfica es siempre con la que primero se empieza, porque es casi gratis. Hay que leerla, hay que leer los artículos, saber lo que se ha hecho, hay que dedicarle tiempo y ver cuáles son los órdenes de magnitud de lo que queremos medir. Gracias. Gracias, José y Pedro. Tenemos dos manos más levantadas. Les voy a dar la palabra y creo que lo vamos a terminar. Primero a Camilo Rendón. Por favor, Camilo. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Pedro, perdón. Bueno, te quería hacer dos preguntas. Bueno, hablabas sobre la incertidumbre que hay en cuanto a usar sustitutos de sedimento, ¿no? Sí. Bueno, en nuestro caso aquí en CISAL, pues tenemos una limitante en cuanto a las dimensiones del canal y pues no podemos hacer modelos a escala prototipo, ¿no? Como ustedes que tienen esa estructura, ¿no? Uh-huh. Entonces, quería saber más o menos, bueno, más bien, en tu experiencia, ¿cuáles son los problemas que están relacionados a usar estos sustitutos de sedimento? Ok. El primer problema que tienes es que tu tiempo está mal. O sea, el tiempo en el que simulas y por lo tanto el valor del transporte de sedimentos va a estar mal. Y eso es casi prácticamente el problema principal. Si tú quieres calcular cuál es el volumen por unidad de tiempo que se está transportando en un momento dado, no va a estar correctamente estimado. Ese es el primer problema con el que te vas a encontrar. Si quieres estudiar algo que tiene que ver con la tendencia evolutiva, o si quieres ver cuál es la configuración final de ese proceso erosivo, en ese no lo tienes tan mal. Porque el proceso erosivo en lugar de ocurrir en 2 semanas o en un año, en tu caso, en los ensayos va a ocurrir en un tiempo diferente. Pero la condición de equilibrio va a ser la misma, cuando esa condición de equilibrio no depende del sedimento. Y el caso, por ejemplo, para verlo así, el caso, por ejemplo, si ves en el caso cómo describes el perfil transversal de una playa, que si te fijas no está relacionado con el perfil, la forma del perfil no está relacionado con la altura de ola o con el periodo. La profundidad de cierre sí, pero la forma no. La forma solamente tiene que ver con el sedimento y tiene que ver al final, muy al final, con la velocidad de caída de grano. Si tú representas correctamente la velocidad de caída de grano de un sedimento en tu ensayo, aunque utilices otro material más fino como reolita o antracita, tu perfil al final, cuando llegue a un equilibrio, va a estar correctamente bien representado. No va a llegar al equilibrio en el tiempo que tú crees, pero va a llegar al mismo equilibrio. Entonces, eso es algo interesante a tener en cuenta. Entonces, normalmente lo primero que te va a fallar, como la velocidad de caída de grano está mal para sedimentos no cohesivos, lo primero que te va a fallar es el tema de la tasación. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo o cuántos kilogramos por segundo estás transportando? Eso va a estar mal. Y mientras sepas eso, no pasa nada. Tu erosión, o sea, el relativo sigue siendo válido. ¿Qué pasa si tengo este oleaje con este sedimento? Hago unos ensayos. Y ahora pongo una estructura adelante. ¿Qué pasa? Bueno, eso que pasó, esa diferencia, ese relativo cambio, ese sigue siendo válido. Y en ese no vas a tener problema. Pero en el otro sí. ¿Vale? Oye, y bueno, y de esos dos que me comentas, ¿cuál es el más recomendable o cuál es el que has utilizado cuando llegas a utilizarlo? Porque creo que tú no lo utilizas, ¿no? Aquí no lo he utilizado. En Santander sí hicimos ensayos con polvo de carbón, que es como la reolita. Y bueno, ningún problema. Es sucio, es un tema de suciedad, es un tema de que es un polvo negro, que es carbón, entonces eso pinta todo, o sea, apareces con polvo negro hasta donde no creías que podía llegar el polvo y cosas así, pero nada más. O sea, no tiene un problema particular. El secreto ahí es que lo caracterices bien desde un principio,
que hagas una granometría correcta y que hagas un ensayo de velocidad de caída de grano para que lo tengas correctamente también caracterizado. Pero fuera de eso, no hay nada más. Es el único que he utilizado, digamos, en los últimos 10 años. Pero nuevamente, insisto, la razón por la que no se hacen ensayos a pequeñas escalas de modelos morfodinámicos es porque sabes que vas a tener incertidumbres, y segundo, porque los modelos matemáticos están muy avanzados en ese sentido. Vas a tener con Delft 3D o con algún otro modelo parecido, vas a tener resultados pues casi mejores en ese sentido. Ok, muchísimas gracias. Nada. Y Gracias. tienes otra pregunta, ¿no? ¿No tenías otra pregunta? Bueno, sí, es en cuanto a reflexión dentro del canal, ¿qué dispositivo o qué estructuras utilizas para controlar el problema de la reflexión? Pues si tú tienes una estructura que refleja, eso que estás observando es un proceso natural, eso está correctamente representado, porque en la naturaleza también, a prototipo, también vas a tener reflexión. El secreto es que tengas un buen sistema de absorción, la absorción activa en la pala. Esa es la que te va a dar ahora la diferencia entre que la energía no se te acumule de manera infinita. Y es importante, cuando tienes un objeto que refleja mucho, sí te es importante. Si ese refleja mucho y te genera periodos oleaje cruzado, ese es un problema diferente que tienes que lo resuelves con paneles, lo puedes resolver con paneles longitudinales que van, digamos, son como guías para el oleaje y evitan que se formen ondas transversales, sobre todo delante de la pala, ¿no? De esa forma lo eliminarías. Lo que pasa que ahorita, estábamos haciendo unos ensayos para una estructura que era permeable, o sea, semipermeable sería poco, pero era casi totalmente permeable. Entonces, a la hora de, digamos, obtener o medir el oleaje, ahora sí que relacionado a la estructura en cuanto a disipación, transmisión, pues el problema lo teníamos tras la estructura, si era el oleaje, bueno, había cierta reflexión por la parte terminal del canal, pues. Sí. Entonces teníamos una rampa con rocas, y unos elementos de concreto que, pues, o sea, siempre estamos utilizando el programa del Wavelab para medir la reflexión, y uno de los problemas que siempre me estuvo marcando era la cierta tendencia a, ¿cómo se llama? Cuando estacionario, casi estacionario, pues, del viaje. Entonces, eso para nosotros, bueno, siento que ahí metía ruido a la hora de obtener la información, ahora sí que real, que queremos obtener nosotros para esa estructura, ¿no? Sí, aparte de las playas disipativas que pudieras poner ahí, que pues como siempre, cuanto más tendidas mejor, lo que hicimos y diseñamos en Cantabria, por ejemplo, fue un sistema de planchas verticales porosas y semiporosas que funcionaron muy bien. En el tanque, en el SECOP, están puestas, esas son unas estructuras verticales muy grandes que te sirven para distintas profundidades. Y posteriormente en el canal, en el tanque que está en el laboratorio de caminos, ahí también en Santander, se puso una especie de malla, no es una malla, es una especie de esponja de poliuretano, que la venden con distintas porosidades y distintas características, y tengo entendido que ha funcionado, o sea, que los ensayos que han hecho en los últimos años funciona muy bien. Entonces, no sé si has visto las palas de Wallingford, la parte de atrás de las palas de Wallingford tienen ese mismo, ya vienen incorporado con esa especie de esponja. Bueno, perdón. Pero bueno, es algo parecido al Yo Scotch dejé de Brite. escucharte, no sé si los demás te siguen escuchando. Oh, ok. Yo sí oigo bien te oigo Sí, bien a ti y a los demás. te escuchas muy bajito. Ok, no sé por qué. ¿Camilo sigues escuchando a Pedro? Yo sí te oigo bien.
Se escucha muy bajito, Pedro, pero sí lo escucho. A ver, voy a hacer una señal. Yo los oigo bien. ¿Me Ya, oyen ya. bien a mí? El que no escucha soy yo. Sí. Pero bueno, el utilizar esponjas abiertas es una opción y tengo entendido que funciona muy bien. Si tienes interés, puedo ponerte en contacto con la gente en Cantabria que saben el proveedor y el nombre del material. Pero es básicamente como si compraras un bloque muy grande de Scotch-Brite, algo Ok. parecido. Básicamente, así se parece. Ya, perfecto. No, pues muchísimas gracias, Pedro. Muy interesante tu plática y de hecho, yo soy el técnico del canal aquí en CISAL. Entonces, sí me gustaría tener un poco más de contacto contigo para, no sé, pedirte consejos de ciertas cosas que a veces tenemos problemas para desarrollar, ¿no? Vale, cuando quieran, ya saben. Gracias, Pedro. Perdón, no sé qué pasó, se oyó un ruido extraño y dejó de oírse mi bocina, pero ya los oigo con Sí. esta cosa. Bueno, pues por último teníamos la mano levantada de Alec Torres. Y luego tengo una pregunta aquí que te la hago al final antes de despedirnos. Sí. Alec, adelante. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Gracias Hombre, por... qué bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por tu presentación. Está increíble lo que están haciendo por allá. Y tengo dos preguntas muy breves. Una es con relación al análisis de incertidumbre que hacen, especialmente cuando hacen ensayos con oleaje irregular. O sea, ¿qué tan común es hacer un análisis de incertidumbre riguroso en el sentido de tomar en cuenta la aleatoriedad del oleaje, la incertidumbre que tienen por efectos de escala? O sea, ¿cómo se van sumando todas estas contribuciones como para poder generar gráficas donde realmente tengas unas bandas de confianza, por así decirlo? ¿Es común hacerlo eso en modelado físico o cuál es la manera, de alguna manera, de considerarlo de manera directa o indirecta? Esa es una. Sí. Y la otra muy breve es nada más, estos modelos híbridos me imagino que no utilizan modelos CFD, ¿verdad? Porque para hacerlo en tiempo real sería imposible, ¿no? Así Pero es. ¿qué tan lejano ves digamos, ese panorama? Esa sería la... No lo veo muy lejos. Efectivamente, como bien dices, no están resolviendo el CFD completo, ni mucho menos. Se utilizan lo que se llaman subrogate models, que serían modelos que, o sea, utilizas como mucho. Podrías usar el CFD para generar, digamos, una tabla de encuentro, un hipercubo, en el que puedas tener una especie de interpolación o algo que sea tan rápido como sea en tiempo real, ¿no? Y la otra alternativa es utilizar modelos pues que son analíticos, mucho más simplificados para poder usarlo. Pero no lo veo tan lejos. Ya no sé si has utilizado Celeris. Cuando en Celeris tú o sea, te está resolviendo las ecuaciones de Boussinesq en tiempo real, modificas la geometría y en tiempo real responde. Entonces, no estamos tan lejos. Yo creo que no estamos tan lejos para... El Boussinesq hace 10 años había que esperar semanas para tener un resultado y ahora lo están resolviendo con el procesador del vídeo de forma casi instantánea. Entonces, en ese sentido, pues tendremos que esperar un poco más, pero nada más. Y tu pregunta de la incertidumbre depende muchísimo del investigador. Ya sabes que nosotros fundamentalmente proporcionamos un servicio al investigador. Eso quiere decir que somos una organización que si el investigador no quiere estudiar la incertidumbre, pues no hacemos los ensayos. Y si la quiere hacer, pues que bueno, ya está, ¿no? Sí, pues aportamos la parte de que, oye, por aquí creo que deberías de hacer esto, chaval, pero si el tío no lo quiere hacer, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Él es el que paga, ¿no? O alguien más, o NSF es el que paga. Entonces tampoco vamos a hacer otra cosa, a menos que lo hagamos nosotros, ¿no? Entonces, la incertidumbre es cuando empiezas a meterte en el mundo de la incertidumbre y de esos problemas, es como la enciclopedia británica, es terrible, porque absolutamente todo genera incertidumbre y no tienes una forma clara de saber cómo, si se suman, si se restan, si se multiplican y lo que tú quieras. Entonces, tienes incertidumbre cuando calibras los sensores, tienes incertidumbre en el calibrador del sensor, luego tienes incertidumbre cuando haces el oleaje y tienes incertidumbre en la repetición del ensayo. O sea que cosas que siempre hacemos
y eso sí es una manera, digamos, de establecer la calidad de la información, es la repetibilidad de los ensayos. O sea, repetimos al menos un número de veces los ensayos, porque lo mismo, como hacemos ensayo de investigación, no estamos necesariamente queriendo resolver un problema que sea representativo de la aleatoriedad del oleaje. Nosotros generamos un oleaje con distintas formas, si tú quieres, el oleaje irregular, pero una vez que estableces esa secuencia de superficie libre, se convierte en un problema determinista. Punto. Y mientras yo repita esa secuencia, voy a obtener el mismo resultado en teoría, si mis sensores funcionan bien y si mi proceso está correctamente caracterizado, ¿no? Entonces, los tíos de estructuras, ahora que nos estamos metiendo más en la interacción con las estructuras y en la caracterización de la estructura, si nos piden por primera vez, consideran que, por ejemplo, hacer un ensayo de repetibilidad de 10 casos no es suficiente. Quieren centrarse en un solo caso y repetirlo más de 10 veces para poder establecer cuál es la precisión y la incertidumbre que tiene en eso. Y nosotros lo vemos y decimos, bueno, pues con nosotros 3 veces sabemos que lo bordamos, porque porque las palas son buenas, porque la calidad del movimiento de la pala es muy buena, los sensores están muy bien calibrados. O sea, tenemos esa parte bien montada para que la incertidumbre en la medida la minimices, ¿no? Pero cuantificarla todas las veces no lo hacemos, ni mucho menos. Ok, pues muchas gracias y un abrazo. Igualmente. Bueno, nos habían puesto una pregunta y no me di cuenta y ya se salieron de la reunión, José Partida, pero igual te la digo y que quede en la grabación, y si alguien conoce a José Partida, pues que le avise que estará en la grabación la respuesta. Final. Pregunta respecto al modelado hidroelástico, si han tenido experiencia modelando infraestructura basada en la naturaleza. Sí, de hecho, lo que estamos haciendo ahora, así mientras hablamos, y acabo de oír un ensayo que estamos haciendo, son ensayos, espera un poco, esos ensayos con, no sé si ven mi pantalla, que es la cámara de la webcam, estamos haciendo ensayos de Mangle escala real, y este es el modelo de baja resolución, tenemos más densidad de mangle, el doble de densidad de lo que ven ahí, y estamos haciendo ensayos basados en el comportamiento de respuesta natural. En este caso son mimics de mangle, pero tienen la geometría y las características hasta cierto punto mecánicas del mangle. Hemos hecho los ensayos que hicimos el año pasado, pusimos vegetación en la duna y creció aquí. Le hicimos un invernadero y le pusimos a crecer durante 5 meses las plantas para que fueran más realistas, ¿no? Entonces, ensayos naturales hemos incorporado objetos naturales, no pudimos poner el mangle porque está prohibido cortarlo y traerlo para acá. Y también hicimos, aquí hay otra imagen desde el sentido contrario, el pala está al lado izquierdo, ¿no? Entonces, estos ensayos que hacemos son, pues, del efecto de las estructuras naturales, vamos a decir. Y también hemos hecho ensayos con objetos realmente naturales, pero lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es cuál es la influencia del mangle, para utilizar mangle para proteger estructuras que estuvieran en la costa. Por eso tenemos este muro aquí. Esto representa una casa, un edificio, lo que sea, que recibe las fuerzas que han pasado tras el mangle, ¿no? Entonces, más ahora que nunca, se están haciendo los ensayos de nature based, que le llaman, basados en la naturaleza. Mucho, este año muchísimo hemos hecho que están haciendo con nature based features. Pues muchas gracias, Pedro. Creo que el resultado de esta pregunta salió otra de Clarita. Dice que para la parte de la deformación de la estructura, ¿qué número adimensional utilizarán para escalar su estructura de prototipo a escala real? El número que se utiliza es el número de Strouhal, que lo que hace es modifica el tiempo, como todo, o sea, te modifica el tiempo, pero sobre todo está basado en la elasticidad, o sea, cómo se comporta
el modelo elásticamente respecto al prototipo. Te confieso que estamos empezando. Yo me considero que todavía estar un poco, no en pañales, pero un poco más, en cuanto a lo que es, en cómo se hace la modelación de estructuras. Tenemos hay un equipo estructural y bastante potente en Oregon State, que es el que lleva este proyecto, y supongo que aprenderé más todavía durante los ensayos, pero a mi entender y lo que he escuchado y lo que hemos analizado es con el número de Strujal que se utiliza para escalar la estructura. Pues muchas gracias, Pedro. Ahora sí creo que nos extendimos un poquito, pero la Poquito. mayoría de la gente se mantuvo. Bien. Gracias por la respuesta, dice Clarita. Te agradezco mucho, está súper interesante. Ojalá podamos pues tener más conversaciones sobre todo esto y colaboraciones en algún futuro cercano. Por supuesto. Pues te agradezco mucho tu presentación, tu disponibilidad y bueno, pues estaremos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Hecho, hasta luego a todos. Nos vemos el próximo año en estos seminarios. Hasta luego. Hasta luego.